Amén. Buenas tardes, le damos una cordial bienvenida y un saludo muy afectuoso. Vamos a comenzar esta predicación. Vamos a mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 5 del versículo 1 al 18. Saludamos a todas las personas que nos estén mirando por Radio KM, es la 707, la señal que le bendice. Pero en esta tarde vamos a comenzar con un canto de alabanza al Señor. Si usted quiere escuchar, si la sabe, o si la quiere sacar en su instrumento de música, puede hacerlo. El canto se llama ¿Con qué podré pagar? ¿Con qué podré pagar lo que el Señor hizo por mí? Pues Él murió en la cruz, su sangre santa derramó. El sacrificio fue el holocausto que ofreció para poder salvar a todo el mundo pecador. Nadie le comprendió y todo el mundo lo acusó. Nadie quiso creer que era real, Hijo de Dios. Cristo resucitó y está a la diestra del Señor, abogando por ti, abogando por mí. Cristo es la salvación. Los brazos del Señor nunca se cansan de esperar. Si Él toca el corazón, recíbelo, déjalo entrar. Si arrepentido estás, te llega a vivir de la maldad. Cristo te ofrece hoy la salvación, toma la guía. Los brazos del Señor nunca se cansan de esperar. Si Él toca el corazón, recíbelo, déjalo entrar. Si arrepentido estás, ven a vivir de la maldad. Cristo te ofrece hoy la salvación, toma la guía. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a leer, como ya dije, Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. La palabra del Señor dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos santos de Dios y amigos que nos están escuchando, vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor. Le rogamos, Padre Dios, que su Espíritu Santo dirija, Señor, esta prédica, Señor. Le doy gracias, Padre Dios, porque me da la oportunidad, Señor, de transmitir su mensaje. Señor, permita que yo pueda decir cosa que viene de lo alto, Señor, y no permita que una cosa mundana, humana, se transmita. Señor, gracias, Señor, le doy por esta oportunidad que me da de ser su embajador, Señor. Bendiga a los que escuchan, salve al Señor a los que necesitan salvación. Porque gracias le damos y todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, es muy sabido por todos que cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con alguien de algún tipo de enfermedad, sana, el Señor sana. Pero en muchas de las reuniones o encuentros que tuvo el Señor con este tipo de enfermos, no solamente los sanaba, sino que incluso les daba la salvación. Y existen casos en el que el Señor Jesús utilizaba la palabra tu fe te ha salvado. No solamente decía tu fe te ha sanado, sino decía tu fe te ha salvado. Entonces, lo que queremos enfatizar en este ejemplo es que desgraciadamente no todos los encuentros con el Señor tenían ese sello distintivo. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que este hombre fue sanado de su parálisis, pero no fue salvado. Este es algo que miramos y vamos a ir analizando el texto versículo tras versículo para tomarle sentido. Eso es lo que dice en Nehemías 8. Dice que se leía la ley y traían a los intérpretes, ¿verdad?, para darle sentido a lo que estaban leyendo. Usted puede verificar esas palabras que estoy diciendo en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Bien, entonces la palabra del Señor vamos a ir analizándola parte por parte. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de cuáles cosas? Después de su ministerio en Galilea, en Nazaret. Usted sabe que el Señor Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y entonces dice, después de estas cosas, después de haber hecho su ministerio allá, ahora venía acá. Había una fiesta de los judíos. Y dice que había subido Jesús a Jerusalén. En el versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Usted debe saber que existen 4 evangelios. Uno es el evangelio de Mateo, otro es el de Marcos, otro es el de Lucas y otro es el de Juan. El evangelio de Mateo fue escrito por Mateo y fue dirigido a los judíos. Eso no quiere decir que no lo vamos a leer nosotros. No, sí, lo vamos a leer también. Pero toma en cuenta eso, porque es importante para este texto que estamos leyendo.
El Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo y fue dirigido a judíos. Y Mateo quería demostrarle a los judíos que Jesús era el rey de Israel. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos y el sentido que tenía era de hacerle saber a los romanos que Jesús era un siervo. Mateo había hablado como un maestro y Marcos como un predicador. Después sigue el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas había sido escrito por Lucas y había sido dirigido a los griegos. Lucas estaba escribiendo como un historiador. Quería demostrarles a los griegos que Jesús era un hombre. Ese era el objetivo. Y el Evangelio de Juan fue escrito por Juan. Juan está hablando como un teólogo y trata de demostrar que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan fue escrito para nosotros, para la iglesia que se desparramó por todo el mundo. Por eso, esta sección que acabamos de leer en el capítulo 2, en el versículo 2, nos está explicando como no gente judía, no somos israelitas, no estamos, no sabemos por qué razón, ¿verdad? Especifica, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. A un judío no es necesario explicarle eso, pero a la iglesia sí. Me está especificando el escritor. Entonces dice que hay una puerta de las ovejas que también se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, el cual tiene 5 pórticos, o sea, nos está dando detalles del lugar. Y dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces aquí hay, imagínense si ese estanque lo existiera hoy en el lugar donde usted vive, qué tipo de enfermos tendría. En este tiempo ciegos, cojos y paralíticos, pero hoy hay una gran cantidad de enfermos de todo tipo, enfermos sintéticos, enfermos de mentiras, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA, enfermos psicológicos, enfermos de todo tipo. Entonces habría una lista inmensa de enfermos si hubiera un estanque de ese tipo en el día de hoy. Pero bueno, esas eran las personas más comunes que existían en este lugar, ciegos, cojos y paralíticos. Y esperaban el movimiento del agua. Dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Según un libro del siglo II, un hombre llamado Josefo, él había escrito en uno de sus libros acerca de este estanque. Decía que era un agua rojiza, probablemente de esas minerales que están hasta calientes. Allá en México, en el estado de Hidalgo, hay un lugar así, que se llama el Tepe. Hay un lugar donde el agua sale mucho vapor y tiene incluso en la puerta del balneario, tiene todas las características que el agua tiene, los minerales, sodio, potasio, manganeso, etcétera, etcétera. Entonces el escritor Josefo, él escribe acerca de las características de esta agua. Incluso puede haber superstición acerca del ángel, ¿verdad? De lo que hacía que estas personas sanaran. Y dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquí está la enfermedad. Aquí está la enfermedad de este hombre. Como hicimos en la lectura general, usted lo vamos a leer más adelante, pero aquí dice, bueno, el Señor Jesús le dice a este enfermo, no sea que te vaya a ocurrir algo peor. Entonces la pregunta es, ¿puede haber algo peor que estar 38 años paralítico? ¿Puede haber algo peor? Porque más adelante el Señor Jesucristo le va a decir eso. Era un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. En el versículo 6 le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, fíjese lo que está diciendo, dice, y supo que, o sea, el Señor Jesucristo no necesitaba pedir la información.
él deduce, él tiene una intuición de una manera sobrenatural. No es normal entre las personas como yo, como usted, entre los hermanos comunes. Pero el Señor Jesús dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. O sea, él ya sabía. El Señor Jesucristo ya sabía. Lo mismo lo dice en el capítulo 2, cuando dice, a Jesús no necesitaban informarle nada, pues él sabía del hombre. Pues él sabe todo. Él sabe tus males, sabe tus bienes, sabe tus pros, sabe tus contras. No puedes informarle, no puedes esconderle, no puedes... Algunas veces el Señor sí, porque el Señor Jesucristo sabemos que es completamente humano y sabemos que es completamente Dios. Y algunas veces utilizaba su divinidad y otras veces utilizaba su humanidad. Hay una parte donde un niño está enfermo y le pregunta al Padre, el Señor Jesús, ¿cuánto tiempo tiene así? Ahí el Señor Jesús está usando su humanidad. O cuando le preguntan, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él dice, nadie lo sabe. Ni los ángeles, incluyéndose él mismo. Entonces hay veces que el Señor Jesús usa su humanidad. Hay veces que está cansado. Hay veces que tiene sed. Hay veces que se angustia. Pero hay veces que no. Hay veces que es Dios Todopoderoso. Tiene esas dos naturalezas, parecidos un poco a nosotros también, cuando nos volvemos cristianos o cuando el Señor nos vuelve. A veces tenemos esas dos naturalezas, nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. Lo que tú alimentes más, si les das más énfasis a tu carne, como dice en 1 Corintios 3, un cristiano carnal, o un cristiano espiritual. Si le das más énfasis a tu lado espiritual, a la lectura bíblica, a la oración, a la alabanza, etcétera, etcétera, pues alimentarás y fortalecerás tu espíritu. Más si le das más rienda suelta a tu carne, entonces te meterás, como dice en Gálatas 5, a las obras de la carne, y te vas a meter en problemas de las envidias y las malas interpretaciones, etcétera, etcétera. Pero el fruto del Espíritu es paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor, esperanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, dice en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? Esto es importante. ¿Quieres ser sanado? Imagínate que tú llega el Señor Jesús contigo y tienes un problema específico, un problema de depresión, un problema de economía, un problema de un familiar, un problema de un hijo, un problema de una madre, un problema de un vecino, un problema del que sea. Y el Señor te pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres resolver tu problema? ¿Qué vas a contestar? Es importante tener en cuenta esto porque tú te vas a dar cuenta en este texto que el enfermo no contesta lo que se le preguntó. Y hay personas así, quieren resolver un problema y no saben cuál es el problema. O contestan lo que no se les está diciendo. Como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que tienes que tener el conocimiento. ¿A qué problema te enfrentas? Tienes que tener el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, la razón, el entendimiento. Y entonces aquí el Señor le pregunta a este hombre, ¿quiere ser sanado? Y vean la terrible respuesta equivocada de un hombre que no sabe contestar lo que se le dice. Le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En su respuesta, este hombre está diciendo, confío más en el que me meta al agua. O segundo, confío más en el agua. Y al Señor Jesús no lo conoce, no sabe quién es, no sabe con quién está hablando. Y entonces eso lo va a meter en una gran dificultad.
Hay una parte en el Evangelio de Lucas, me parece, donde dice, nadie pone un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. Imagínense este saco que yo tengo aquí, si ya estuviera todo envejecido, le pongo un parche nuevo. Dice el Señor Jesús, no solamente no armoniza este saco ya todo viejo, y le pongo un parche nuevo, dice el Señor, no solamente no armoniza, sino que lo nuevo tira de lo viejo y la rotura se hace peor. Así son los pseudocristianos, los que quieren identificarse con el cristianismo, los que les gusta, por aquí les entra, por acá les sale, quieren nada más ponerle un parche nuevo a su vida vieja, y dice que no solamente no armoniza, sino que se ve peor. Algunas personas han de decir de mí de eso cuando hace años, cuando yo era mundano, y ahora me miran aquí predicando la palabra. Este es Martín, si yo lo conozco. No armoniza su vida con esta nueva vida que el Señor me dio. Solamente que yo no la escogí. Él me trajo aquí porque el Señor dice, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Así como en algunas de mis predicaciones pasadas he dicho, ¿sabes por qué no te has vuelto cristiano? Y la respuesta es, porque Dios no ha querido. Porque cuando Dios quiere no te pide permiso. Entonces aquí le dice el enfermo, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces aquí viene la poderosa palabra de Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí está. Una cosa que es importante notar de este enfermo que es sanado, es que su fe no es tomada en cuenta. ¿En qué momento le dijo, tu fe te sana, o tu fe te salva, o tu fe te dice, levántate? No. Con tu fe o sin tu fe no la necesito. El Señor Jesús le dice, levántate y anda. Lo mismo ocurrió con ese paralítico que descendió del techo, que 4 amigos lo llevaban en una cama, y que abrieron un agujero en el techo y lo descendieron. Y cuando Jesús los ve, dice, y mirando la fe de ellos. Es importante checar eso, hermanos, porque a veces la fe de otros hermanos nos puede servir. Cuando uno anda en busca del Señor, o cuando Dios lo ha llamado a uno, a veces, no sé si le pasaba a usted, pero en mis primeros días, cuando yo no sabía ni qué buscaba, llegué a mirar hombres que les miraba su fe, y yo decía, yo quisiera pensar como él, o yo quisiera tener lo que él tiene. Había, cuando yo todavía era pagano, en una fábrica donde yo trabajaba, un compañero que se sentaba a comer conmigo. Cuando él se sentaba en otro lado, pues lo ignoraba, pero cuando se sentaba conmigo yo veía que él oraba, y así que cuando le tocaba sentarse conmigo, pues me esperaba que él orara. No comía, me esperaba, y así que la fe de otros es a veces importante. En este caso el Señor ni le pregunta si tiene fe o si no tiene. Él da la orden, como Juan 11, cuando Jesús le dice al muerto, a Lázaro, sal, ven fuera. ¿En qué momento participó la fe de Lázaro? ¿Cuál es el segundo donde él tomó su decisión? Y hay un segundo en donde él está muerto y hay un segundo donde él está vivo. ¿Cuál es el segundo de en medio? En donde él tiene fe. No hay ese segundo. Cuando el Señor Jesucristo habla, Él es la autoridad final. Él ha dicho, levántate y anda. Punto. Se acabó el problema. En alguna ocasión un hombre se me acercó y me dijo, hermano, tengo un problema. Pues qué afortunado eres, porque yo tengo muchos. Más bien tú enséñame a mí. Así que este hombre tenía un problema, era paralítico. Y de pronto ya no lo era. Y dice en el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado. Inmediatamente, al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Tomó su lecho y anduvo,
y era día de reposo aquel día. Digamos que estos serían los dos temas que este texto que hemos leído está tomando dos temas. El primer tema es acerca de la sanación de este hombre y el segundo tema es el día de reposo. Lo menciona 3 o 4 veces, bueno, aquí vamos a irlo observando, lo ha mencionado por primera vez. Anduvo y era día de reposo, y todas las Biblias tienen ahí un asterisco y hasta abajo dice, aquí equivale a sábado. La palabra lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, esas palabras no existían en el tiempo antiguo. Se enumeraban los días, el día 1, el día 2, el día 3, etc., pero no se nombraban sábado, lunes, martes. Esas palabras tienen el origen pagano de los romanos o de los griegos. Antes en el Antiguo Testamento no existía eso. Así que a veces confundimos estas palabras. Si te debo 1,000 pesos y te los voy a pagar dentro de 3 días, contando hoy que hoy es jueves, entonces es el viernes, el sábado, el domingo. Te voy a pagar dentro de 3 días, o sea, es decir, te voy a pagar el domingo. No te estoy diciendo el tercer día de la semana. Así que hay que tomar en cuenta eso, porque luego a veces hay un poquito de confusión en eso. Bueno, sigue diciendo en el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, aquí el día de reposo se menciona por segunda vez. Y dice que los judíos han de haber sido gente que tenía autoridad, como los fariseos o los escribas o algún tipo de esa gente, ¿verdad? Porque, ¿qué tenía que ver? ¿O por qué le están cuestionando? Otra observación que hacemos en este texto es que no les interesa que el paralítico esté de pie. Nosotros si conocemos a un hombre paralítico, un ciego, un sordo, y lo miramos en un día de la semana y vemos que ve o que oye o que camina, no nos vamos a preocupar por quién lo hizo, lo importante es que lo hizo. Aquí ustedes miren cómo estos hombres, estos judíos que menciona el texto de esa manera, no les importa la sanidad de la persona, sino quién fue. Esa es la dureza del corazón de la gente. No miramos con envidia la prosperidad de alguien, la prosperidad física, la prosperidad emocional, la prosperidad intelectual, la prosperidad en cualquier campo. No nos interesa cómo lo hizo, lo importante es que lo hizo. Y en este caso es así. Y en el versículo 11, él dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y aquí es importante notar que este paralítico no sabe quién es Jesús. Él me respondió. No tiene la audacia del hombre ciego en el capítulo 9, que contesta con mucha audacia y como que parece como que les voltea la pregunta a los fariseos. Este hombre, bueno, no estamos leyendo, no sé si usted esté familiarizado con el capítulo 9, pero si usted lo lee después en su casa, verá lo que le estoy diciendo. Él contesta con sagacidad, magistralmente. Usted puede leerlo después, pero este hombre, el énfasis está en que él no sabe quién es Cristo. Y así en el día de hoy hay muchas personas que no saben quién es Cristo, o tienen una idea distorsionada de quién es Cristo. Como en los años 70 salió una obra de teatro que se llamaba Jesucristo Superestrella. Esta obra de teatro, en lugar de exaltar a Jesús, lo ofende. He visto libros donde toman a Jesús como astronauta, como extraterrestre, como superestrella, como el hombre maravilloso, y como guerrillero, psicólogo, etc. Esa es una idea distorsionada de Jesús. Lo mejor es buscar en las páginas de la Escritura y saber quién es Jesús, como la Biblia lo enseña. Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el primero y el último, es el rey de reyes, el señor de señores, es el Hijo de Dios, es el
Hijo del Altísimo, tantas maneras que podríamos decir del Señor Jesús. Es el Alfa, es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Señor, etc. Palabras que la misma Biblia nos va a enseñar quién es Jesús. Y no me voy a poner a decir lo que dice algunos de los libros populares que salen en la calle y que más que exaltar a Jesús lo ofenden, lo distorsionan, lo deforman, lo degradan. Entonces este paralítico pues no sabe quién es, y él así responde: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En el versículo 12 dice: entonces le preguntaron, vuelven a insistir, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahora quieren localizarlo, digamos, de manera geográfica, ya que no puede decir quién es. Ahora le vuelven a hacer la pregunta de nuevo: ¿dónde está? ¿Cómo hallarlo? Y entonces dicen del versículo 13: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces el Señor Jesús ya se había ido. Algunas veces el Señor Jesús utiliza esa manera de hacerse invisible. En Juan 8, cuando le preguntan los fariseos a Jesús, cuando le dicen: tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que conoces a Abraham? Y entonces agarran piedras, y dice que la Biblia dice que pasando en medio de ellos se fue. O sea, no explica, no dice que se hizo invisible, pero se entiende. O esa parte cuando Jesús resucita, que están reunidos, y claramente dice el texto en el capítulo 20 de Juan, dice: y estando con las puertas cerradas, Jesús entró, Jesús apareció, dice. Aquí hay que... ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue? ¿Atravesó la pared? Porque claramente dice el texto, estaban las puertas cerradas. Entonces, esas son las maneras como el Señor Jesús hace. Otra observación en este punto, por ejemplo, cuando Jesús le dice a los discípulos en Mateo 16, ¿quién dice la gente que yo soy? Él le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? A estos los está cuestionando, o sea, les está preguntando. En cambio, si usted mira el capítulo 4 de Juan, cuando está con la samaritana, cuando ella le dice: nosotros esperamos al Mesías, y Jesús le dice: yo soy. Él se le revela a ella lo que no hizo con los discípulos. La razón que encuentro de eso es porque los discípulos y la gente de Israel, en sus años, en su tiempo de ministerio, y después de haber limpiado de muchas enfermedades a todo el pueblo, pues lo querían hacer rey y lo miraban políticamente. En cambio, ese problema no existía con la samaritana. Por esa razón a ella se le revela. Y bueno, en el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo. Aquí ya aquí hay un momento de separación. El paralítico se va, Jesús se va, y se vuelven nuevamente a encontrar en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, aquí le va a decir una advertencia. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces le dice: no peques más. ¿Cómo es que le dice no peques más? Miren, hay personas que tienen mucho tiempo enfermos. Allá en el Distrito Federal, por donde yo caminaba, había una escuela de ciegos. Y había en las calles, a veces veía ciegos pidiendo limosna. Y hay algunos enfermos que por su manera son muy neuróticos, muy enojones. Vi ciegos con bastón, y si usted se pasa muy cerca, se lo empujan o le pueden pegar un bastonazo. Este paralítico probablemente también había, pues, neurótico, enojado por su situación.
le dijo, no, no peques más. O sea, estos hombres no están ajenos al pecado. Nadie está ajeno al pecado, nadie. Pero Jesús le advierte. Dice, mira, has sido sanado. O sea, parece como que le está apuntando con el dedo, ¿no? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Pero Jesús sabe todo, Él sabe que va a pecar. Él sabe todo. Por más que nos esforcemos, hermanos y amigos, por no pecar, por hacer un esfuerzo extraordinario, sobrenatural, a veces no se puede. Es muy difícil no pecar. Si el pecado no existiera y tuviéramos la Biblia que leerla, la ausencia de pecado nos haría comprender perfectamente la Escritura. Puede ser que no la grabáramos en nuestra mente, pero la interpretaríamos correctamente. En el día de hoy tenemos que, si el Espíritu Santo no nos ayuda, no entendemos nada. Así que se requiere forzosamente de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para poder entender. Si no, de otra forma no entiendo. Y entonces aquí, bueno, volviendo al texto, Jesús le dice, no peques más. Dice en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Aquí está, le están diciendo no peques más y es lo primero que hizo. No fue a tomar agua, no fue a comer, no fue a dormirse un rato, no. Dice que se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Aquí miramos el fruto de este hombre. Lo delató. Si usted continúa leyendo de aquí para adelante, ahí comienza la persecución del Señor. Y que todo culmina con su crucifixión, con su muerte, pero la persecución comenzó aquí, con este hombre. Es un caso diferente, por ejemplo, con Nicodemo, en el capítulo 3. Si lee el texto, el Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Y si usted lee después el capítulo 7, cuando los alguaciles mandan traer a Jesús, Nicodemo le dice, está bien que nosotros ejecutemos a alguien sin juzgarlo. O sea, fíjense, la diferencia de respuestas entre Nicodemo y este paralítico. En un abrir y cerrar de ojos, Nicodemo estaba defendiendo al Señor. Estaba haciendo la causa de Cristo, la estaba haciendo él. Y en el caso de este paralítico, no. Comenzó el problema ahí. Y dice en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí por tercera vez vuelve a repetir el día de reposo. Y bueno, por si fuera poco, Jesús los remata a estos judíos diciendo en el versículo 17, y Jesús les respondió, aquí les va a decir, porque hoy es día de reposo y no debes de trabajar. Mas Jesús les contesta, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces vean cómo digamos que sería el segundo tema del texto, porque no solamente está haciendo algo, sino dice, yo nunca he dejado de trabajar, ni mi Padre tampoco. Aquí lo está diciendo. Aunque nosotros en el libro de Génesis al principio dice que en el sexto día hizo todo y en el séptimo descansó, pero yo creo que desde el octavo para adelante trabajó todo el tiempo, porque aquí dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Fíjense ustedes que en el tiempo antiguo no tenían los días nombres. Digamos que el uno, bueno, si nosotros le compaginamos con los nombres de hoy, el día primero pues es el domingo, ¿verdad? El día séptimo es el sábado. Y si seguimos contando, el día octavo es domingo otra vez. Y si vamos al libro de Nehemías, en el capítulo octavo, y no creo que haya un solo versículo, hay muchos, nada más que solamente marqué uno. Dice en Nehemías, capítulo octavo, versículo 18. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, o sea, acuérdense que no hay lunes, no hay martes, no. Desde el primer día hasta el último. Y fíjense lo que dice aquí. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. O sea, el octavo día, aquí sigue el domingo, dice, fue de solemne asamblea, según el rito. Entonces vean ustedes, en el Antiguo Testamento, si nos ponemos a buscar textos, encontraremos que los octavos días eran días de fiesta. Aquí hay un caso, pero puede haber más. Los niños se circuncidaban al octavo día. Ahora, no estoy diciendo que se circuncidaban al octavo día porque era día de fiesta, no, estoy diciendo, se circuncidaban al octavo día, aquí ya tendríamos que entrar a un concepto médico. Según los médicos o alguien que sabe de medicina, dicen que el octavo día, el poder de coagulación de un niño recién nacido aumenta. Del primero al séptimo día no, pero en el octavo sí. Y creo que en el noveno disminuye, pero me parece ser, habría que encontrar, por alguna razón el Señor Dios Todopoderoso dijo que el octavo día se circuncidaban los niños, así que ya lo hacían en aquel tiempo. Pero vamos a regresar al texto que estamos. Y entonces en el versículo 17 dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ustedes saben que lo último que hizo Dios fue a la mujer, me parece. Todo lo hizo de nada. Solamente a la mujer la hizo del hombre, del hueso, de su costilla. Y de ahí el Señor no ha dejado de trabajar. Bueno, en el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Les está diciendo, a mí no me importa tu día. Y entonces querían matarlo. Y no solamente eso, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al haciéndose igual a Dios, eso quiere decir blasfemia. En otras palabras, una blasfemia es cuando usted puede ver en Juan capítulo 10, versículo 33, dice, los judíos, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, eso es blasfemia, esa sería la interpretación. Aunque podría haber varios conceptos acerca de qué es la blasfemia. Entonces, si vamos a Marcos, capítulo 2, vamos un poquito a Marcos, capítulo 2, en el versículo... vamos a leer desde el 23, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que aquí está ya en el otro evangelio, en el evangelio de Marcos,
está ya el razonamiento donde dice, bueno, el día ¿es el hombre para el día o el día para el hombre? Aquí está diciendo el Señor. Y en el versículo 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Así que Jesús es la autoridad final. Otra observación que podríamos hacer, si vamos a Colosenses 2, versículo 16, fíjese lo que dice en Colosenses 2, versículo 16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, del versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se ve? O sea, que la ley, la observación del sábado, el no comer carne de puerco, etcétera, etcétera, todas esas cosas, dice que es sombra de lo que había de venir. Usted sabe que una sombra tiene dos dimensiones. Si nosotros prendemos un rayo láser, el rayo láser tiene una sola dimensión, pero la sombra tiene dos dimensiones. Y un cuerpo de una persona, un libro, un mueble, una Biblia, un teléfono celular, tiene tres dimensiones, tiene largo, ancho y espesor. La sombra nada más tiene largo y ancho, no tiene espesor. Así que no puede usted saludar ni darle un abrazo a la sombra, pero sí puede saludar y darle un abrazo al cuerpo. Y entonces aquí en el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que otra observación más. Vamos a Romanos. Y bueno, en este texto dice, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Y a veces algunas personas, incluso los que no son cristianos, a veces dicen eso. No me estés juzgando. He visto muchos que no son cristianos, pero saben algún pedacito de la palabra de Dios. Y dicen, no me juzgues, para que no seas juzgado. Esa palabra está entre hermanos, no entre un hermano y un inconverso. Como ese texto que dice, quita la paja de tu ojo y después me quitas mi viga, ¿no? Bueno, eso es entre hermanos, no entre un pagano. O sea, una vez un hombre me dijo eso y yo le dije, tú no eres cristiano. Arrepiéntete, pide a Dios perdón, que el Espíritu Santo te selle, que Dios te haga entrar a la comunidad cristiana, ora al Señor, ten tu Biblia, apréndela, léela, y entonces me puedes decir eso. Entonces, lo estoy enfatizando debido a que el texto que acabábamos de leer, de Colosenses 2.16, dice, nadie os juzgue. Bueno, nadie, dice ahí claramente, nadie os juzgue en cuanto a bebida, o comida, o días de fiesta, etc. Pero sí hay que juzgar el pecado. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, del 1 al 9, un hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra, ese sí fue juzgado. El apóstol Pedro lo entregó al diablo, lo entregó a Satanás para que muriera su cuerpo y fuera salvo en el día del Señor. La iglesia de Corinto se entiende que este muchacho, el que tenía relación con su madrastra, porque dice que era la esposa de su padre. Entonces, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o día de fiesta. Sí, pero en el pecado sí. Sí vamos a juzgar. Y júzguenme a mí también. Bien. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Saben? Hay quien, aunque todo el capítulo 14 enfatiza más en la comida. Dice que por causa de mi hermano débil no voy a comer lo sacrificado a los ídolos, etc. Pero en el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días.
Y fíjense lo que dice aquí. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, tú dices que este día es importante, tú dices que no. Bueno, yo creo así, tú crees así. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Y lo remarca más en el versículo 22. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, debes de tener seguridad en lo que crees, en lo que estás diciendo, porque es grave que te condenes por lo que apruebas. Así que para ti es importante el sábado, para otros el lunes. Un texto más. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Dice en el versículo 41. Bueno, dije 41, pero ahora a lo mejor leemos el 43, pero voy a leer el 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra. No los niños chiquitos, ellos no recibieron nada. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego se mira que estaban hablando de la cena del Señor y la oración. Y dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, no los sábados, no el día de reposo, no el lunes, no el domingo, dice, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense, aquí lo vuelve a decir otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido salvos. Conclusión. Todas las reuniones de los judíos en el Nuevo Testamento son en sábado. Las reuniones de la iglesia no importa el día. No interesa. Cuando Jesús estaba crucificado en Lucas 23:43 le dijo el ladrón que estaba a un lado, Señor, no te olvides de mí cuando llegues a tu reino. Y dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese día era viernes. Así que ya no importa el día. ¿Por qué el domingo? Bueno, vamos a darle una palomita al domingo. El Señor Jesús resucitó domingo. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, María Magdalena fue y encontró la piedra quitada del sepulcro y vio que el Señor ya no estaba. Y dice, y el primer día de la semana, ese día era domingo. Capítulo 20. Cuando fue la fiesta de la siega o la fiesta de las primicias, las 7 semanas de fiesta, que se hacían 7 fiestas los 7 sábados, 7 por 7, 49. El siguiente día es 50. En griego se dice Pentecostés. En español decimos 25. El día de Pentecostés era domingo. Ese día descendió el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo desciende en domingo y el Señor Jesucristo resucita domingo. Ahora no estoy hablando a favor del domingo, porque la Biblia no dice que los domingos, aunque hay reuniones los domingos. Por ejemplo, en Hechos 20, vamos a Hechos 20, versículo 7. 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, estaban en la cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Se acuerda cómo se alargaba Pablo? Dice que se alargó el discurso. Completamente diferente cuando vas a la iglesia. Algunos hermanos se está pasando tantito el pastor, ya están viendo el reloj, ya están volteando para todos lados. Y aquí estos
Ya se había hecho la madrugada y ahí estaban todavía. Y el Pablo ahí está predicando. Incluso un hombre se cae desde arriba del techo y no sé dónde estabas. Bueno, lo voy a leer. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fíjense, hasta hubo un muerto ahí, que después el mismo Pablo lo resucita. Entonces, todas las reuniones judías son sábado, todas las reuniones de la iglesia son el día que sea. Usted en la fábrica donde trabaja descansa los miércoles, bueno, el día del Señor es para usted el miércoles. Busque dónde reunirse, busque dónde estudiar la palabra de Dios, dónde orar. Busque los sábados que descansa, busque el domingo, busque el viernes, busque el lunes. Hoy no trabajo en la fábrica, estoy aquí jueves. Y entonces en eso termina. Entonces volvemos al principio. El Señor Jesucristo devuelve la sanidad. Y algunas de esas bienaventuradas personas, como la mujer de flujo de sangre, no solamente los sana, sino también les da la salvación. En este caso, le dijo al paralítico, no sea que te vaya a ocurrir algo peor. Y después de haber estado 38 años paralítico, lo peor es que pudo haber entrado al infierno. Eso es lo peor. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Como dice Romanos 1, en los versículos 22, 24 y 26 me parece, dice que Dios te va a entregar a tu voluntad. 3 veces dice lo mismo. Y Dios los entregó a la inmundicia. Y Dios los entregó. ¿Qué podemos decir que es lo peor que le puede pasar a un hombre? Lo peor que le puede pasar a un hombre es que Dios los entregue a su voluntad. Esto es lo que quieres, esto te doy. Así que, amados santos de Dios, si el Señor se le acerca y le pregunta, ¿quiere ser sanado? Conteste positivamente, hermano. No distorsione quién es el Señor. Sería lo mejor que le podría pasar en su vida. Y vamos a reunirnos con los santos el día que Dios lo permita. Me parece que he dicho todo lo que había planeado decir. Así que, ¿qué le parece si terminamos esta reunión con una oración? Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito Dios. Señor, de aquel lado de la pantalla, Señor, hay muchos enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, sordos, leprosos, sidosos, enfermos de todo tipo, Padre Santo. Y probablemente algunos de ellos han escuchado el mensaje. Padre Dios, le rogamos, Señor Santo, que haga presencia, Señor, en la vida de las personas que nos han escuchado, en los que son hermanos y en los que no son. También, Padre Dios, bendígalo, Señor, en gran manera. Asístalo, Señor. Gracias, Señor, le damos por la bondad que tuvo de hacerse presente en nuestras vidas, Señor. Bendiga a mis hijos, Señor Santo. Bendiga a Daniel, bendiga a Ulises. Bendiga a Dylan, Señor. Bendiga a mis nueras, Señor, a Linda Carla, a Yesenia, a Alejandra. Bendito Dios. Bendiga a mis nietos, Señor, a Carlos, a Alan, a Emma Rose y a Eliana, Señor. Bendiga a mi nueva nieta Liliana. Gracias, Señor, le damos
porque usted es bueno con nosotros, Señor. Y nosotros somos gente mala, Señor. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas, Señor, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos santos de Dios, nos miramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Que el Señor los guarde y los conserve hasta entonces.